Al cumplir mis 20 años, la vida me presentó una encrucijada inesperada. El viejo amigo de mi abuelo, ahora un magnate de renombre, deslizó frente a mí una serie de fotografías. En ellas, los rostros de sus nietos, jóvenes de la estirpe Chapman, me invitaban a una elección trascendental. Escoge a tu futuro esposo, dijo con una voz que no admitía réplica. Mi dedo se detuvo, con una certeza sorprendente, sobre el retrato de Nathaniel Chapman. El asombro llenó la sala. Nadie entendía mi decisión, pues era un secreto a voces mi profundo afecto por George Chapman, una devoción que, en otra vida, juré sería eterna. En aquella existencia pasada, mi deseo se había cumplido. Me casé con George, un matrimonio que le abrió las puertas a la vasta fortuna de su abuelo. Sin embargo, la felicidad fue efímera. La traición se cernió sobre mí cuando George inició un romance con mi propia hermana. Mis padres, consumidos por la ira, la enviaron al extranjero. George, convencido de que yo había sido la delatora, me condenó a un odio implacable. Las mujeres desfilaban por su vida, cada una más parecida a mi hermana que la anterior, sumiéndome en una tristeza que consumía mi espíritu. Mi salud se deterioró, manipulada en las sombras, y en ese lento declive, morí con un hijo en mi vientre, sola, amargada y traicionada. Pero el destino me concedió una segunda oportunidad. Renací, y esta vez mi resolución era firme. Les permitiría estar juntos. Lo que no imaginaba era que George también habría recibido este don del renacimiento. Encuentros inesperados y ecos del pasado. Apenas puse un pie fuera del despacho del señor Chapman. Me topé con George y sus primos. Al verme, la algarabía se disipó, y aunque se alejaron, sus cuchicheos y miradas cargadas de juicio no cesaron. Beatriz, ¿sigues detrás de George? No te cansas, ¿verdad? ¿No te preocupa lo que pensaría tu abuelo, el héroe de guerra, de verte tan lanzada? Soltó uno con desdén. George, por su parte, me miró con una friqueza que helaba la sangre. ¿Qué haces aquí?, inquirió con dureza, intentando que el abuelo vuelva a hablar bien de ti. ¿Ya mencionaste que tu abuelo le salvó la vida en la guerra? ¿No has sacado suficiente provecho de esa historia? No te molestes. Ya me has avergonzado bastante haciendo de nuestra relación el chismorreo del momento. No he decidido si me casaré contigo, y no importa a quién recurras. Eso no cambiará nada. Sus ojos rebosaban desprecio, una réplica exacta del pasado, donde mi amor nunca fue suficiente para conmoverlo. Dejé escapar un suspiro antes de responder con una calma que no sentía. Esto tiene algo que ver contigo. Fue el señor Chapman quien me invitó. Mañana organiza una fiesta de cumpleaños para mí. Mis palabras cayeron como una bomba. Los primos de George se quedaron inmóviles. ¿Qué? ¿El abuelo organiza una fiesta para ti?, exclamó uno, incrédulo. Entendí su asombro. El señor Chapman llevaba años alejado de los asuntos familiares. Su intervención ahora significaba mucho más que una simple celebración. Él me había confiado, tiempo atrás, que en mi 20º cumpleaños debería elegir un esposo entre los jóvenes Chapman, y que quien yo eligiera heredaría la mayor parte de su fortuna y se convertiría en el nuevo líder de la familia. El estupor inicial dio paso a sonrisas burlonas en los rostros de los primos de George. «¡Felicidades, George! No te olvides de nosotros cuando estés al mando», dijo uno. Otro añadió: «Con el abuelo respaldándote, por fin podrás entrar en las grandes ligas». George, con una arrogancia desbordante, se dirigió a mí. «Felicidades a ti también, Beatriz. Después de tantos años persiguiéndome, parece que por fin estás consiguiendo lo que querías. Debes de estar encantada». Luego se acercó y susurró: «Pero para evitar el mismo final patético de la última vez, hay algo en lo que debes estar de acuerdo. Una vez casados, llevaremos vidas separadas. No te metas en mis asuntos. Esa es la única forma en que aceptaré». Sus palabras me dejaron helada. Una exigencia tan absurda. Lo miré con suspicacia. ¿Acaso él también había renacido? Las sombras del pasado y el baile de las máscaras. Justo en ese instante, una voz dulce resonó detrás de mí. Isabella Layton, mi hermana menor, se acercaba. Su minifalda y su tímida sonrisa contrastaban con una tos suave que la acompañaba. Al verla, George corrió hacia ella. «No deberías estar afuera si estás enferma, Isabella». Ella bajó la cabeza, adoptando una pose lastimera. «Georgie, fue idea de mi papá. No quería que Beatriz viniera sola». George le tomó la mano y me lanzó una mirada fulminante. «¿Tan mimada eres que necesitas escolta hasta para venir a una casa? ¿No ves que Bella no se siente bien?», espetó. Dicho esto, se la llevó, no sin antes voltear y advertirme: «Beatrice Layton, si sigues actuando así, no hay forma en este mundo de que me case contigo». Sus palabras me provocaron una risa amarga. La verdad era que, ahora, yo era quien no quería casarse con él. Llegó el día de mi fiesta de cumpleaños. George no apareció hasta que los mayores comenzaron a retirarse, llegando del brazo de Isabella. Su entrada tardía, sus risas cómplices y su cercanía eran más que suficientes para despertar sospechas sobre la naturaleza de su relación. La antigua yo se habría derrumbado allí mismo, llorando y exigiendo explicaciones. ¿Cómo podían hacerme eso? Uno era el hombre que amaba, y la otra mi hermana. ¿Acaso mis sentimientos no valían nada para ellos? Pero ahora solo les lancé una mirada fugaz antes de retomar mi conversación con los demás. George notó que mi mirada se detuvo un momento en las marcas, e instantáneamente se interpuso frente a Isabella, cubriéndola. Los segundos pasaban, y yo no decía nada. Mi silencio pareció irritarlo. Forzó una sonrisa y preguntó: «Beatriz, no estarás fingiendo ser tan comprensiva porque temes que no me case contigo, ¿verdad? Bueno, quizás sea lo mejor. Voy a ser el jefe de la familia Chapman. No se puede esperar que me quede con una sola mujer. Habrá muchas mujeres en mi vida, pero como hoy estás tan
tan comprensiva. Te daré una pequeña recompensa. Dicho esto, George sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Justo cuando iba a entregármela, Isabela la arrebató de sus manos exclamando: «¡Esto es precioso! ¿No es la pulsera de edición limitada de esa marca? De lujo es imposible de conseguir». George retiró su mano de inmediato. «Si te gusta, puedes quedártelo. Estoy seguro de que a Beatriz no le importará». «No debería», dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es tu regalo para Beatriz por su cumpleaños. No puedo simplemente tomarlo», respondió Isabela con una risita seca. Aunque sus ojos no se despegaban del brazalete, su tono rebosaba triunfo. «No digas tonterías. Acéptalo. Después buscaré algo más apropiado para ella. Mientras lo dé yo, pensará que es perfecto». Las palabras de George provocaron una risa baja en la sala. En ese momento, los recuerdos del pasado me invadieron. Solía creer que todo lo que George me daba valía la pena atesorar. Recordé una vez, en una festividad, cuando me sorprendió la lluvia mientras llevaba regalos a los Chapman. George me prestó una chaqueta sin pensarlo, y yo la guardé durante años. Más tarde, me descubrió oliéndola en secreto. «¿Cómo puedes ser tan descarada?», me escupió. Esa sola frase destrozó mi corazón adolescente. Estaba completamente avergonzada. En ese entonces, el señor Chapman incluso lo golpeó con su bastón. «Es solo una jovencita. ¿Qué tonterías estás diciendo?». Aún así, George simplemente se rió. Después, exageró la historia cada vez que la contaba. No pasó mucho antes de que me convirtiera en el hazmerreír de todos. Viéndolo en retrospectiva, todo parecía tan patético. Me di la vuelta para irme, pero George me detuvo. «¿Qué pasa? ¿Estás molesta? Ya no puedes seguir con tu acto, ¿eh? Lo sabía. Una mujer malvada como tú nunca podría ser comprensiva». Dio un paso hacia mí con brusquedad, tratando de imponer su presencia. Miré su mano y luego me zafé. «Tenga respeto, señor Chapman». George se congeló por un momento antes de replicar. «¿Respeto? ¿Para qué? ¿No eres tú la que ha estado deseando casarse conmigo? Pronto viviremos juntos. ¿Qué sentido tiene fingir? ¿Quién dijo que me casaría contigo?», respondí. Un silencio atónito llenó la sala. Un instante después, todos estallaron en carcajadas. «¿Con quién más te casarías?», respondió George con una mueca. «¿Estás obsesionada conmigo? ¿De verdad crees que podrías casarte con otro? Además, el único otro soltero elegible de mi familia es Nathaniel, pero desde su accidente está en muy mal estado. Siempre está enfermo y nadie sabe cuánto le queda. Dicen que su salud es frágil y que no podría ofrecerte una vida convencional como pareja. ¿Quieres pasar tu vida con un hombre que no puede darte nada?». Todos en la sala se quedaron en silencio, esperando mi respuesta. En ese momento, alguien empujó la silla de ruedas de Nathaniel Chapman al salón. Se le veía realmente enfermo, tan débil que no podía levantarse. Una sonrisa burlona se extendió por los rostros de los presentes. Estaba a punto de declarar que me casaría con Nathaniel cuando recordé las palabras del señor Chapman. «Ya que has elegido a Nathaniel, respeto tu decisión», me había dicho. «Pero por ahora, no digas nada. Todos lo sabrán a su debido tiempo». Después de un momento de vacilación, me contuve. Nathaniel tampoco dijo nada. Me lanzó una mirada tranquila, pero pude ver un destello de decepción en sus ojos. Comprendía las preocupaciones del señor Chapman. La familia Chapman era enorme y todos tenían los ojos puestos en su fortuna, así que opté por no discutir con George. En cambio, dejé que se rieran cuanto quisieran y me alejé. El viaje de regreso, Isabela y yo íbamos en el mismo coche de regreso a casa. Sentada a mi lado, agitó la muñeca con aire de suficiencia. Los diamantes brillaban tanto que tuve que entrecerrar los ojos. «¿Y qué si te casas con George? Jamás ganarás verdaderamente su corazón», comentó, su voz un susurro venenoso. Para todos los demás, Isabela era la imagen de una mujer dulce e inofensiva, pero en privado mostraba su verdadera naturaleza. Mientras la observaba, no pude evitar recordar la vez que la sorprendí a ella y a George en la cama en mi vida pasada. Ella se había acurrucado en sus brazos, la escena grabada a fuego en mi memoria. La noche se deshacía detrás de los cristales del coche, y el murmullo de Isabela seguía zumbando en mis oídos como una mosca bien entrenada. Miraba su muñeca engalanada con la pulsera de diamantes, que en otro tiempo habría significado todo para mí, pero ahora solo era un reflejo vacío, un recuerdo de cómo solía medir el amor en obsequios. «Jamás ganarás verdaderamente su corazón», dijo sin mirarme mientras ajustaba su pelo frente al espejo del coche. No respondí. A los ojos del mundo, Isabela seguía siendo la dulzura personificada, pero yo había probado su veneno en otra vida. Sabía lo que escondía su sonrisa temblorosa. Un encuentro inesperado. Al llegar a la mansión, me detuve en el vestíbulo. Sentía una punzada bajo la piel, una intuición. No quería ir directamente a mi cuarto. En lugar de eso, vagué sin rumbo por los corredores apagados hasta que mis pasos me llevaron a la biblioteca. Las luces estaban apagadas, salvo por una lámpara de pie que derramaba su cálido resplandor sobre uno de los sillones de lectura. Allí estaba él, Nathaniel. Dormía o fingía dormir en su silla de ruedas, rodeado de libros apilados y una manta a medio caer sobre sus piernas. Me quedé de pie observándolo. Su rostro parecía tan tranquilo como un lago en invierno, pálido, afilado, etéreo. Algo en mí se ablandó. Me acerqué lentamente sin hacer ruido. No me senté en la silla, pero vi un cuaderno de tapa negra, desgastado por las esquinas. Dudé unos segundos antes de abrirlo. Dibujos, decenas, hechos a lápiz con una precisión dolorosa. Cada página era un instante atrapado en líneas. Mis manos entrelazadas, mis ojos bajos, mis sonrisas falsas en reuniones familiares. Incluso una
primera en la que miraba a George con nostalgia, pero lo que me dejó sin aliento fue la última. Una figura femenina sentada frente a una ventana, claramente embarazada, con una expresión mezcla de esperanza y derrota. Esa era yo, antes de morir. No deberías espiar lo que no se te ha dado, murmuró Nathaniel sin abrir los ojos. Dejé caer el cuaderno sorprendida. Lo siento, dije torpe. Abrió los ojos lentamente. No había rabia en ellos. Él me miró con una resignación melancólica, como si el tiempo no hubiera pasado por sus ojos. ¿Cuánto recuerdas?, pregunté en un susurro apenas audible. Su respuesta fue inmediata, como si la hubiera estado esperando. Todo. La mano se me fue al pecho, buscando aire. ¿Desde cuándo?, insistí. Desde el primer instante en que te vi cruzar el umbral de esta casa, vestida igual que aquel día, el día en que elegiste a George por encima de cualquier otra cosa. No fue así, yo lo era. Me interrumpió con una voz suave que rompía el silencio. Pero no te culpo. En esa vida yo ya estaba destrozado. Era solo una niña con el corazón herido, intentando unir los pedazos con la esperanza. Nos miramos en un silencio denso, lleno de recuerdos. ¿Por qué dibujaste eso?, pregunté, señalando el esbozo en su cuaderno. La imagen de una mujer embarazada. Yo. Nathaniel cerró los ojos por un instante, como si reviviera el dolor, porque fue la última vez que creí poder ser feliz, aunque yo no estuviera en esa ecuación. Mi garganta se cerró. Lentamente me agaché, recogí el cuaderno y lo cerré con cuidado. No estoy aquí para lastimarte, le dije. No otra vez. Lo sé, respondió, pero no sé si podría verte destruirte de nuevo por alguien que no te merece, aunque esta vez la elección no sea tuya. Salí de la biblioteca con el corazón apretado. A cada paso, la imagen de sus ojos grises permanecía clavada en mi mente. No sabía en qué momento exacto Nathaniel había empezado a dolerme, pero ya dolía. Sombras en la mansión. Durante días, evité la biblioteca, los pasillos donde podía cruzarme con él. Evité pensar en sus palabras, en sus ojos grises, en ese dibujo que nunca debía haber visto, pero todo eso me seguía, como si mis pasos estuvieran tejidos de recuerdos. Una mañana nublada, el señor Chapman me llamó a su despacho. Los rumores en la casa eran un eco constante. El testamento, el favoritismo, las reacciones de la familia, las miradas punzantes de los primos. Todos sabían que algo se estaba gestando, y todos sospechaban que yo estaba involucrada. ¿Recuerdas lo que te pedí, Beatriz?, me dijo el señor Chapman, con la voz más frágil de lo habitual. Nathaniel necesita tiempo, pero tú también lo necesitas. No cometas el error de forzar el amor, ni de negártelo. Asentí, aunque su consejo cayó como una piedra en mi pecho. Esa misma tarde, lo busqué. No fue difícil encontrarlo. Siempre estaba en el jardín trasero, donde las sillas rechinaban más que las palabras. Había una pérgola de madera antigua, y allí estaba él, con el cuaderno sobre las rodillas, dibujando en silencio, como si el mundo no lo rozara. Shakchatarji's text es un acuerdo inesperado. Me detuve a unos pasos. Necesitamos hablar, dije. Eso parece. Respondió sin mirarme. Me acerqué. El viento agitaba su cabello negro como tinta en agua. Me senté frente a él. No espero que confíes en mí, le dije. No después de todo. Y no sin pues. Pero esto del compromiso no es una trampa. Es lo que decidí. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente, levantando la mirada. ¿Por compasión? ¿Por estrategia? ¿O porque George te destrozó tanto que cualquier cosa parece más segura? No, porque te vi en la otra vida, respondí. No solo cuando estabas débil. Te vi cuando nadie más te miraba. Cuando escuchabas sin interrumpir. Cuando me observabas como si supieras que iba a caer y aún así no dijiste nada. Él bajó la mirada. Y ahora que sabes que yo también lo recuerdo, ¿esperas que empecemos de cero? No, respondí con honestidad. Espero que empecemos desde donde realmente estamos. Dos personas rotas que han regresado con heridas que nadie más entiende. El silencio se instaló. Podemos casarnos, continué, pero no quiero una farsa. Quiero honestidad. Quiero saber quién eres ahora y que tú sepas quién soy yo. Sin George entre nosotros, sin resentimientos, solo nosotros. Nathaniel cerró el cuaderno. Puedo darte eso, pero no me pidas amor. Mi garganta se tensó. No te lo pido, pero si llega no lo rechaces. Él asintió. Entonces, hagamos un trato. Nos casamos, pero sin mentiras. Vidas separadas si es necesario. No fingiremos ser algo que no somos. Hecho, dije, extendiendo la mano. Él la miró como si fuera la primera vez que alguien le ofrecía algo sin condiciones. Su piel estaba fría cuando la tocó y sin embargo sentí calor. Nos quedamos allí, bajo la pérgola, con el viento entre nosotros y el acuerdo sellado. Sin besos, sin promesas vacías, solo la verdad. After War until el declive del patriarca. No habían pasado ni 48 horas desde mi conversación con Nathaniel cuando el señor Chapman cayó enfermo. No fue algo leve. De la noche a la mañana, el hombre más temido y respetado del país quedó postrado en su lecho, los ojos cerrados, como si el peso de décadas lo hubiera alcanzado de golpe. Los médicos iban y venían con portapapeles en las manos y rostros impasibles. La familia entera se reunió como buitres sobre un cadáver aún caliente. Y George se puso su mejor traje. Lo vi bajar las escaleras esa mañana, el cuello almidonado, el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una media sonrisa de quien ya se siente el heredero. Saludaba a los tíos y primos como un político en campaña. Algunos lo felicitaban, otros simplemente lo observaban con un resentimiento bien contenido. Una pena lo del abuelo, decía con tono ensayado, pero es momento de pensar en la continuidad. Cuando lo escuché pronunciar esa palabra, algo me ardió en el estómago. Me mantuve al margen. No me gustaba esa clase de reuniones. La atmósfera en la casa era densa, casi podrida. Isabela desfilaba por los pasillos con un vestido de luto anticipado, negro, ceñido,
tímido, provocador, y su rostro adornado con una expresión de tristeza estudiada. Beatrice, me dijo al cruzarse conmigo en el vestíbulo, ¿no crees que sería adecuado que George asumiera ya el rol de líder? Papá dice que sería lo más sensato. ¿Sensato para quién?, respondí sin detenerme. Esa tarde fui a ver al señor Chapman. Lo encontré dormido, pálido, frágil. Al verlo así, recordé todas las veces que me había llamado muchachita terca, o mi preferida, cuando nadie más me miraba con respeto. Aún postrado, seguía imponiendo respeto. Sobre la mesa de noche, encontré un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una carta. El caos se desató. Reconozco sus tácticas cuando detectan una grieta, una debilidad. Ya he firmado los documentos. El engranaje de nuestro futuro está en movimiento. Prométeme que no te arrastrarán a su juego y, por favor, cuida de Nathaniel. Es más fuerte de lo que aparenta, pero más frágil de lo que admitirá. El legado les pertenece a ustedes. Solo haz lo que mejor sabes. Observa y escucha, con afecto genuino. El pulso me martilleaba en los oídos. Esa carta era más poderosa que cualquier testamento. Salí de la habitación y bajé las escaleras justo cuando una nueva reunión familiar comenzaba. Se habían agrupado en el salón principal, como una corte medieval, con George en el centro e Isabela a su lado, tan hermosa como una flor venenosa. Es evidente que el abuelo ya no está en condiciones, sentenció George, con las manos entrelazadas a la espalda. Y como muchos saben, siempre me consideró su opción natural para continuar con el legado. ¿Tienes algún documento que lo respalde?, preguntó una tía con un matiz de burla. George sonrió. Digamos que confío en que su última voluntad se alinee con lo que todos sabemos que es lógico. Me abrí paso entre la multitud. El silencio fue inmediato. Algunos se giraron. George frunció el ceño al verme. Beatrice, dijo, como si el nombre le quemara la lengua. No es momento para exhibiciones. No estoy aquí para eso, respondí con voz firme. Guardé la carta en mi bolsillo interior, sin mostrarla. Solo quería ver hasta dónde llegaría tu espectáculo. ¿Espectáculo?, replicó con una risa seca. No sabía que tú y el inválido se tomaban tan en serio su jueguito. No es un juego, respondí. Y ten más cuidado con cómo te refieres a Nathaniel. Dio un paso hacia mí. Mira, no me importa lo que creas o digas, pero si piensas que puedes manipular al abuelo para cederme el puesto, estás más equivocada que él. Le sostuve la mirada. No necesito manipular a nadie. El abuelo ya lo hizo todo. Tú solo estás hablando al vacío. El murmullo que siguió fue como un enjambre de abejas. George palideció. Isabela lo tomó del brazo, preocupada. Yo apenas sonreí. No porque hubiera ganado algo, sino porque por primera vez George se dio cuenta de que no tenía el control. Me di la vuelta y subí las escaleras, los susurros persiguiéndome como una ovación distorsionada. Al llegar al corredor, Nathaniel me esperaba en silencio. Me observó con los brazos cruzados. ¿Qué hiciste?, preguntó. Lo que me pidió tu abuelo. Respondí. Callar y observar, pero también saber cuándo hablar. Asintió. Por primera vez parecía orgulloso. Y por dentro, yo sabía que el castillo de cartas de los Chapman estaba comenzando a desmoronarse. El salón estaba en silencio, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de péndulo junto a la chimenea. Las flores eran blancas, no por tradición, sino por una decisión deliberada. No quería colores, no quería un romanticismo impostado. Quería un espacio limpio, sin adornos, donde la verdad pudiera respirar. Nathaniel llegó acompañado por su primo William, quien empujaba su silla de ruedas sin decir palabra. Él vestía de negro, elegante y sobrio, sin corbata. Su cabello estaba peinado hacia atrás, aún húmedo, como si se hubiera duchado hacía poco y no hubiera tenido la energía para secarse por completo. Me miró y no dijo nada. Yo llevaba un vestido marfil de mangas largas, sin escote ni encajes, sencillo y silencioso, como todo lo que estaba por suceder. Solo estábamos nosotros dos, el señor Chapman y un notario de confianza de Simpson & More. Nadie más, ni primos, ni tías, ni Isabela, ni George. No había música, no había anillos, solo palabras legales y una hoja que esperaba 2 firmas. El notario leyó en voz alta. Yo asentía, apenas escuchando. Mis ojos estaban fijos en Nathaniel. No parecía nervioso, solo cansado, como si firmar ese documento fuera otro paso en una guerra que ya había perdido antes de empezarla. Cuando me pasaron la pluma, firmé sin dudar. Después la colocaron en su mano. Tardó un poco más. Su muñeca temblaba levemente, pero firmó. Así, sin votos, sin promesas, sin aplausos, nos convertimos en marido y mujer. El señor Chapman suspiró aliviado. Tenía los ojos húmedos. No dijo nada, pero me tomó la mano con fuerza cuando pasé a su lado. Gracias, muchachita, susurró. Nathaniel no me miró al salir, ni me dijo nada. Esa noche me quedé en una habitación nueva, asignada como la habitación de la señora Chapman, en el ala este, lejos de todos, lejos de él, pero no pude dormir. La casa tenía un silencio artificial, como si alguien la hubiera puesto en pausa. A medianoche, salí al pasillo y caminé hacia el ala de invitados, donde se alojaba Nathaniel. Quería verlo, no por costumbre, no por amor, sino por pura humanidad. La puerta estaba entreabierta. Lo vi sentado en la cama, el torso inclinado hacia adelante, una mano presionando su costado. Sudaba, estaba pálido. Había algo en su respiración que me heló el estómago. «Nathaniel», dije, entrando de inmediato. No me toques», murmuró, jadeando. Ignoré su orden y me arrodillé frente a él. Tenía mucha fiebre. Le puse la mano en la frente. Ardía. «¿Qué pasó? Solo un episodio. A veces sucede», respondió con los dientes apretados. «¿Qué tomaste? ¿Dónde están tus medicamentos?» Busqué entre los cajones hasta encontrar una caja con frascos y recetas médicas. Le preparé lo necesario. Lo ayudé a recostarse y me senté a su lado sin decir palabra. Él respiraba con esfuerzo. A veces se
cerraba los ojos. A veces los abría para asegurarse de que yo seguía allí. Después de una hora, murmuró. Pensé que me dejarías como antes. ¿En qué momento creíste que era capaz de eso? Respondí. No obtuvo respuesta. Nunca estuviste solo, Nathaniel. Solo no te dabas cuenta. Dije en voz baja. A veces desearía no recordar nada. Susurró. Lo miré. Tenía el rostro cubierto de sudor, pero sus rasgos seguían siendo hermosos, serenos. No quise abrazarlo, no quise consolarlo. Solo permanecí a su lado, con las manos sobre mis rodillas y los ojos fijos en la ventana. Cuando por fin se durmió, tomé el cuaderno de su mesa de noche. Había una nueva página empezada, solo una línea trazada, como si hubiese querido dibujarme, pero no se atreviera. Apagué la lámpara y me quedé allí, en silencio, velando a mi esposo. El matrimonio no cambió nada, y aún así lo cambió todo. Nathaniel y yo seguíamos moviéndonos en órbitas paralelas, sin que nuestras sombras se tocaran. Compartíamos un techo, pero no una vida. Sin embargo, algo nuevo flotaba en el aire, una especie de atención silenciosa, una pausa antes de cada palabra, una pregunta tácita que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Lo que sí se transformó fue la actitud de George. Ya no caminaba con esa misma arrogancia desmedida, ni se reía con la misma facilidad. A menudo lo veía en los pasillos, observando desde la distancia, como si una sospecha lo carcomiera, pero no supiera exactamente qué. Cuando nuestros caminos se cruzaban, su sonrisa era tensa, forzada, como si de repente le costara encontrar su nuevo papel en esta obra. Una tarde, lo encontré en el invernadero, el mismo lugar que solía frecuentar con Isabela, creyendo que nadie los veía. Estaba solo, regando una orquídea marchita con una botella de agua sin abrir. «Nunca tuviste mano para las plantas», le dije, deteniéndome en el umbral. Él giró el rostro, sorprendido. Luego sonrió, pero sin alegría. «¿Y tú nunca tuviste paciencia para esperar a que florecieran?», respondió. Nos miramos por unos segundos que se estiraron en una eternidad. Entonces, sin más, dejó la botella a un lado. «Isabela te mintió», soltó de repente. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque la verdad ya la conocía. La había sabido todo el tiempo, sobre las cartas, sobre lo que papá le había dicho, sobre aquel viaje. Todo fue una farsa. Ella quería alejarte de mí y lo consiguió. No dije nada. Dejarlo hablar era mucho más útil que cualquier acusación. Siempre supe que era manipuladora, añadió George, pero pensaba que la tenía bajo control. ¡Qué arrogancia!, dije suavemente. Pensar que podías controlar a alguien como ella cuando ni siquiera podías controlarte a ti mismo. George se acercó despacio, como si el suelo pudiera ceder bajo sus pies. Cometí muchos errores, Beatriz, muchísimos, pero lo que sentí por ti no fue una mentira. Lo fue cuando me dejaste por ella, respondí, sin elevar la voz. Él apretó los puños. Ella está perdiendo el control. Esta mañana gritó cosas en el desayuno, delante de todos. Hablaba sola. Me acusó de arruinarle la vida. ¿Y lo niegas?, le pregunté. George bajó la mirada. Silencio. ¿Y qué esperas de mí ahora?, inquirí. Que me perdones, dijo. No, corrigió. Que no me odies. Que no. Respiré hondo. Di un paso hacia él. No te odio, George. Ya no. Eso sería concederte demasiado espacio en mi alma. Él cerró los ojos, como si esas palabras dolieran más que cualquier grito. Nathaniel no es como tú, añadí. Él nunca necesitó hacerme promesas vacías para parecer valioso. George soltó una risa amarga. ¿Así que realmente lo amas?, no respondí. Supongo que lo descubrirás, murmuró, y se marchó, dejándome sola entre las orquídeas secas. Esa misma noche, Isabela hizo su entrada triunfal en el salón principal mientras todos cenaban. Estaba despeinada, con el maquillaje corrido y los ojos inyectados de rabia. George me prometió que dejaría a esa bruja, gritó. Todos se giraron. Un tenedor cayó del plato de una prima. Mi madre se cubrió la boca. Todo esto fue culpa de Beatriz. Ella nos separó. Ella... George se puso de pie. Ya basta, Isabela. Deja de hacer el ridículo. Pero ella no se detuvo. Fuiste tú el que me rogaba que me quedara en tu cama. Tú llorabas por mí mientras fingías amar a mi hermana. Mi padre se levantó bruscamente. Isabela Layton, es suficiente. Ella temblaba. Parecía fuera de sí. Lo hice por ti, papá. Por todos. Beatriz siempre fue la favorita. Siempre la santa. La perfecta. La que el abuelo quería para todo. Mi madre corrió a abrazarla. Isabela se rompió a llorar como una niña atrapada en una mentira demasiado grande. Yo me quedé en mi lugar, tranquila. George no me miró. No lo necesitaba. La verdad se había revelado sola. La mañana siguiente al escándalo, nadie mencionó a Isabela. La mansión entera pareció pasar página de forma automática, como si enterrar un momento vergonzoso fuera una habilidad genética de los Chapman. Pero yo no podía sacudirme la imagen de su rostro desfigurado por el llanto y la rabia. Una parte de mí, muy pequeña, aún recordaba cuando éramos niñas y dormíamos en la misma cama. Esa parte no lloraba por ella, pero tampoco reía. Ese día decidí escapar de la casa por unas horas, no al exterior, sino al único lugar donde el silencio no pesaba, el invernadero trasero. Estaba casi en ruinas, las vigas de hierro oxidadas y las plantas salvajes o marchitas, pero algo me atrajo hasta allí, como si la casa misma supiera que necesitaba respirar entre hojas y tierra. Lo que no esperaba era encontrarlo allí. Nathaniel estaba sentado junto a una mesa de trabajo improvisada, con un pequeño cuchillo de jardinería en la mano y una maceta vacía delante. Tenía tierra en sus dedos y una expresión tranquila en su rostro. Era la primera
primera vez que lo veía tan relajado. No pensé que vinieras aquí, le dije acercándome. Yo tampoco, respondió sin levantar la vista. Pero necesitaba un lugar donde no me miraran como si fuera de cristal. Me senté frente a él. ¿Y encontraste lo que buscabas? Todavía no, pero estas plantas no me preguntan si estoy débil, solo crecen o mueren. Es honesto. Observé cómo removía la tierra con precisión. Tenía gestos delicados, casi rituales. ¿Sabes algo de jardinería? Pregunté. Solo lo que he leído. Lo demás es ensayo y error. ¿Puedo ayudarte? Él me miró por fin. Hubo un segundo de duda en su expresión. Luego asintió. Pasamos horas en silencio. Trasplantamos orquídeas. Limpiamos hojas secas. Regamos raíces escondidas. No hablamos de Isabela. No hablamos de George. Solo de plantas. Y por primera vez desde que firmamos aquel papel, nos sonreímos sin peso. Al final de la tarde, el invernadero ya no parecía un lugar olvidado. Las ventanas aún estaban sucias, pero el aire respiraba distinto. Antes de irme, Nathaniel me tocó la muñeca con los dedos manchados de tierra. Ven mañana, dijo. Quiero mostrarte algo. Asentí. Esa noche dormí sin pensar en lo que había perdido, y al día siguiente regresé. Él ya me esperaba con un lienzo cubierto por una sábana. Lo había apoyado contra una columna vieja, justo donde el sol caía en diagonal entre las enredaderas. ¿Qué es eso? Pregunté. Un intento, respondió, retirando la sábana. La sábana, en ese momento, era un reflejo de mi verdadero yo, no la imagen que proyectaba al mundo, o la que fui en el pasado. Era una Beatriz atemporal, sentada entre flores en plena apertura, con las manos hundidas en la tierra y los ojos cerrados, como si percibiera un eco que nadie más podía escuchar. Él estaba a mis pies, capturando mi imagen. Me quedé sin palabras. Te dibujé así porque así te veo, dijo, su voz suave, no como la mujer que todos intentan moldear, sino como realmente eres cuando nadie te exige nada. Quise responder, pero las palabras se negaron a salir. Lo miré y por primera vez vi un leve sonrojo en sus mejillas mientras bajaba la vista. Algo inusual en él. No tienes que decir nada, añadió. Solo quería que lo supieras. Di un paso, luego otro. Cuando estuve frente a él, tomé su rostro entre mis manos, aún manchadas de tierra, y lo besé. No fue un beso apasionado ni desesperado. Fue lento, sereno, como una semilla que se asienta en la tierra, aguardando la primavera. Al separarnos, él no dijo nada, solo sonrió y yo también. El invernadero se había convertido en nuestro santuario. Allí nadie nos buscaba, nadie interrumpía. Era como si las paredes cubiertas de enredaderas supieran cómo protegernos del bullicio y de las miradas de la familia. Cada día, después del desayuno, Nathaniel me esperaba con tierra bajo las uñas y una sonrisa discreta, y yo llegaba con mis botas viejas y el cabello recogido en una trenza suelta. No necesitábamos muchas palabras. El lenguaje de nuestras manos trabajando juntas era suficiente, hasta que llegó la carta. Era un sobre grueso con el sello de la familia Chapman, una invitación formal a una reunión legal de urgencia solicitada por los primos mayores y los abogados del clan. El señor Chapman seguía delicado de salud, y la inquietud por la sucesión había llegado a oídos demasiado influyentes. Cuando le mostré la carta a Nathaniel, su expresión no cambió. ¿Vas a ir? Me preguntó. Si tú vas, yo voy, le respondí, y él asintió. El salón principal fue dispuesto como una sala de audiencia. Las cortinas se cambiaron, y el retrato del fundador de la familia fue cubierto con una tela oscura. Había una mesa al frente ocupada por 2 abogados, y al fondo, primos, tías, tíos, esposas oportunistas e incluso algunos amigos del círculo empresarial. Todos parecían esperar un desenlace dramático. George estaba impecable, traje azul oscuro, corbata de seda, cabello perfectamente peinado. Isabela no estaba. Al parecer, había sido enviada a descansar lejos después del incidente. Nathaniel entró conmigo. Los murmullos comenzaron de inmediato. Su silla de ruedas se deslizó lentamente por el mármol, pero su barbilla erguida acallaba cada comentario con una dignidad inquebrantable. Lamento el retraso, dije al llegar al centro. ¿Ya empezaron a juzgarme o prefieren que me siente primero? El silencio fue incómodo. Uno de los abogados se puso de pie. Beatriz Layton Chapman comenzó. Nos informaron de ciertos documentos firmados por el patriarca relacionados con la herencia y la sucesión del liderazgo familiar. Documentos que contradicen los acuerdos previamente conocidos. ¿Es correcto? Sí, dije, y saqué de mi bolso una carpeta negra con el testamento revisado por el señor Chapman. Él había adelantado su ejecución en previsión de su estado de salud, y lo había firmado con testigos válidos. ¿Puedo? Pregunté, extendiéndola al abogado. Él la tomó con manos tensas. La leyó, pasó páginas y carraspeó. Esto es legalmente vinculante, todo está en orden. Los murmullos crecieron. George dio un paso al frente. Eso es imposible. El abuelo jamás habría entregado su legado a un inválido y a una oportunista. Me giré hacia él. Ten cuidado con tus palabras, George. Este inválido es tu primo, y esta oportunista es la mujer que tú trataste como basura. George enrojeció. Esto es una trampa. Ella lo manipuló. Ella siempre quiso todo para sí. Nathaniel habló entonces, con voz serena, casi suave. ¿Sabes lo que Beatriz quería, George? Que la amaran, que no la humillaran, que la respetaran. Y tú te aseguraste de fallar en las 3. El silencio fue absoluto. George miró a los presentes buscando apoyo, pero no encontró ninguno. Ustedes lo saben. Ella fingía. Me seguía. Basta, George, gritó una de sus propias primas. Todos vimos cómo la trataste.
callaste. Todos callamos porque eras el elegido, pero nunca lo mereciste. Uno a uno, los presentes comenzaron a hablar. Recuerdos, comentarios, episodios, todo emergió como una marea. Las risas a costa de Beatriz, los desplantes de George, las ausencias del señor Chapman como una estrategia para observar desde lejos. Y entonces lo entendieron. Nathaniel y yo no fuimos elegidos por casualidad. Fuimos probados y pasamos. Al salir, Nathaniel se detuvo a mi lado. Aún en su silla, parecía más alto que todos. Hoy cambiaste la historia de esta familia, me dijo. Hoy te defendiste. Tú solo, respondí. Nos miramos con una mezcla de orgullo y alivio. Caminamos lentamente por el corredor, dejando atrás a los Chapman con sus máscaras rotas y su vergüenza recién descubierta. Y al pasar junto al gran retrato cubierto, me detuve. ¿Crees que algún día colgarán uno de nosotros aquí? No, dijo Nathaniel, pero tal vez uno de nuestras flores. Y sonreí. Después de la tormenta, vino el aire limpio. En los días siguientes a la reunión, la mansión Chapman cambió de piel. George ya no aparecía en las comidas. Los primos que antes lo seguían como sombra comenzaron a guardar distancia. Algunos incluso se disculparon conmigo en privado, con sonrisas torpes y frases que sonaban a desahogo de conciencia. Yo los escuché, pero no olvidé. El señor Chapman, aunque aún débil, pidió vernos. Nos recibió en su estudio, con la luz filtrándose por las persianas y una taza de té que temblaba en sus manos. Hicieron lo correcto, dijo, y lo hicieron con clase. Eso vale más que toda esta fortuna podrida. No necesitó decir más. Nos despidió con un gesto y una mirada larga, como si quisiera memorizar nuestros rostros una última vez. Esa tarde, Nathaniel me buscó en el invernadero. Ven conmigo, dijo. ¿Dónde? A un lugar donde nunca llevé a nadie. Nos dirigimos al ala más antigua del terreno. Caminamos lento, sus ruedas rechinando sobre la piedra. Atravesamos un sendero cubierto de hojas secas, hasta llegar a un portón de hierro escondido detrás de un muro cubierto de hiedra. Él lo abrió con una llave oxidada. Crujió. El lugar al que entramos era como un susurro olvidado por el tiempo. Un jardín secreto. Árboles pequeños, flores silvestres, una fuente seca en el centro y una banca de piedra tapizada de musgo. Aquí venía cuando pensaba rendirme, dijo. Me giré hacia él. No bromeaba. Era mi escondite cuando ya no soportaba que me trataran como una carga. Aquí lloraba, aquí dibujaba, aquí te recordaba. Me acerqué sin hablar. No quería que nadie supiera que existía este lugar, pero ahora quiero compartirlo contigo. Nos sentamos en la banca. El aire olía a tierra húmeda y algo dulce, como madreselva en flor. Nathaniel sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta, un pequeño estuche de madera. Lo abrió. Era un anillo, no de oro ni de piedras, sino de hierro forjado, trabajado a mano, con una pequeña inscripción interna que decía: cuando estés lista. Lo hice hace años, dijo, antes incluso de que todo terminara en la vida pasada. Sabía que nunca te lo daría, pero no podía no hacerlo. Me quedé, mis manos en silencio temblaban. No espero que lo uses ahora, añadió, con una sonrisa tranquila que parecía borrar la angustia de los días. Solo quería que lo tuvieras. Tomé el objeto, el metal aún cálido por el contacto con su piel. No me lo puse, sino que lo aferré con fuerza, como quien guarda un tesoro demasiado preciado para soltarlo. Gracias, susurré. Él sonrió, y en esa sonrisa vi la promesa de un futuro donde el dolor se desvanecía. Este jardín puede ser nuestro, un nuevo comienzo, sin fantasmas, sin ruinas. Me incliné, apoyando mi frente contra la suya. Entonces, siémbrame aquí, Nathaniel. Quiero florecer contigo. Por primera vez, su risa fue pura, sin atisbos de sombra. Los días que siguieron fueron una melodía suave. El jardín secreto florecía, no solo por el esfuerzo de nuestras manos, sino por la paz que lo habitaba. Nathaniel y yo no hablábamos de amor con palabras, pero su presencia se instalaba entre nosotros con la naturalidad de una raíz que encuentra su camino bajo la tierra, hasta que llegó la llamada. El señor Chapman deseaba vernos, con urgencia. Subimos juntos, Nathaniel en su silla, yo empujándolo en silencio. La casa parecía contener el aliento, como si presintiera lo que estaba por venir. Entramos al estudio. Las cortinas estaban abiertas, y el sol de la tarde iluminaba el rostro del anciano. Estaba más delgado, sus ojos hundidos, pero su mirada aún conservaba un brillo inquebrantable. Nos pidió que cerráramos la puerta. Beatriz, Nathaniel. Su voz era un susurro, pero con la autoridad que silenciaba cualquier objeción. El tiempo se me agota. Asentí, incapaz de hablar. Nathaniel también. Quiero que escuchen con atención, porque lo que tengo que decir no está en ningún papel. Se incorporó ligeramente, con esfuerzo. Durante muchos años, observé a esta familia desintegrarse desde adentro. Vi cómo cada generación se hundía más en la codicia, la superficialidad. Y en ustedes encontré algo que no hallé en ningún otro. Silencio y resistencia. Nathaniel frunció el ceño. ¿Resistencia? Sí, afirmó el señor Chapman. Resistencia a la arrogancia, al odio, a los juegos de poder. Ustedes sobrevivieron a cosas que los demás ni siquiera notaron, y aún así no se volvieron como ellos. Carraspeó, buscando aire. No los elegí para castigar a los otros. Los elegí porque quería que esta familia recordara que no se construye con herencias, sino con carácter. Se volvió hacia mí. Beatriz, eras apenas una muchacha cuando te arrojaron al fuego, y nunca perdiste tu dignidad, ni siquiera cuando todos te dieron la espalda. Luego miró a Nathaniel. Y tú eras la vergüenza silenciosa de la familia, el primo débil, el que no llegaría lejos.
Pero aquí estás, no por fuerza física, sino por una mucho más valiosa, la del alma. Nos quedamos en silencio, un nudo en mi garganta. Quiero darles algo que los ayude a proteger lo que ahora es suyo, continuó. Sacó un sobre grueso de la gaveta de su escritorio. Aquí hay documentos, terrenos, cuentas, acciones, cosas que mantuve ocultas para cuando todo se desmoronara. Este es mi verdadero legado, no para que lo disfruten, sino para que lo usen bien, para evitar que los demás destruyan lo que apenas están empezando a sanar. Tomé el sobre con manos temblorosas. No sabíamos que guardaba esto, dije. Nadie lo sabía, respondió con una sonrisa apenas perceptible. Solo confío en ustedes. Nathaniel quiso hablar, pero el señor Chapman levantó una mano. No necesito agradecimientos, solo una promesa. ¿Cuál? Pregunté. Que nunca se conviertan en lo que yo tuve que destruir. Asentimos los dos. Pueden irse ahora, murmuró, cerrando los ojos. Solo díganme mañana cómo amaneció el jardín. Lo dejamos con la promesa en los labios y el alma conmovida. Al cerrar la puerta, supe que era la última vez que lo veríamos despierto. Y así fue. Murió esa noche, sin dolor, con las manos cruzadas sobre el pecho y la ventana abierta, como si aún esperara el aroma de las flores de su jardín imaginado al amanecer. Volví al lugar secreto con Nathaniel. Nos sentamos en la banca de piedra. No lloramos. No lo necesitábamos. En cambio, sacamos un cuaderno nuevo y comenzamos a dibujar el futuro juntos. City en Charles el jardín florecía. Semanas después de la muerte del señor Chapman, se desvaneció el último vestigio del viejo mundo que nos rodeaba. No hubo un funeral público, solo una ceremonia íntima, como él había pedido. Tierra húmeda, un ataúd de madera oscura y la promesa de no convertir su memoria en un espectáculo. Después de eso, la casa se volvió más silenciosa, más nuestra. Los abogados tardaron días en ejecutar cada documento. El sobre que él nos entregó se convirtió en una llave maestra. Desbloqueó propiedades, acciones, fundaciones abandonadas. De un día para otro, Nathaniel y yo no solo éramos herederos, éramos los guardianes del futuro de una dinastía. Pero no elegimos el camino tradicional. No hubo ascensos ni reuniones de negocios. No renovamos las salas de juntas ni contratamos consultores. Vendimos la sede de la empresa, transferimos propiedades con fines educativos, cedimos parte de las acciones a fondos de apoyo para jóvenes artistas y estudiantes sin recursos. Y con lo que quedó, compramos silencio y tierra fértil. Un año después, el jardín secreto ya no era tan secreto. Convertimos el terreno trasero en un invernadero vivo, una escuela de arte, un espacio de sanación. Jóvenes venían a aprender a pintar, esculpir, plantar. La casa principal seguía en pie, pero ahora era morada de ideas, no de orgullo. Nathaniel ya no usaba la silla todo el tiempo. Con el apoyo adecuado, caminaba algunos metros cada mañana entre los canteros y luego volvía a dibujar sentado a la sombra de las glicinas. Sus trazos eran más sueltos, más libres. Yo me dedicaba a la tierra, a sentirla entre mis dedos, a verla transformar lo que antes estaba roto. Una tarde, después de regar las plantas, Nathaniel me llamó desde el banco de piedra. «Tengo algo para ti», dijo. Me acerqué. Llevaba en la mano un cuaderno nuevo. En la primera página, un retrato. Era yo, sí, pero no como antes. Yo, con la cabeza recostada en su hombro, riendo, y en mis brazos, un bebé dormido, envuelto en una manta clara. ¿Un deseo?, pregunté, conteniendo la respiración. «Un presentimiento», respondió. No dije nada, no hacía falta. Me senté a su lado, cerré los ojos y apoyé mi frente en la suya, como aquella vez, como siempre desde entonces, porque a veces no elegimos el amor, elegimos ser dignos de él. Y eso fue lo que hicimos. Elegimos una vida sin ruinas, sin fantasmas, una vida sembrada con paciencia y regada día a día por nuestras propias manos.